Lo más importante es conectar la emoción con las palabras. Juan Orellana. Cuando hablamos de locución surgen muchas preguntas. ¿Cuánto ha evolucionado este rubro en la actualidad? ¿Será que esto está siendo afectado por el desarrollo de la tecnología? Hoy vemos a muchas personas incursionando en el tema de los podcasts, los audiolibros, las transmisiones en vivos. ¿Necesitamos un entrenamiento previo para poder hacer este trabajo? Hoy hablaremos acerca de la locución en el tiempo actual. Aquí comenzamos con destaques. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a tu programa Destaques. Es siempre un privilegio poder tenerte con nosotros abordando temas muy interesantes. Hoy me encuentro bien acompañada y quiero saludar a mis compañeros. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Priscila, contento, feliz de poder estar acá en el programa. Hoy que se recuerda algo mundial, el Día Internacional del Doblaje. Pero déjame saludarte, Gerson, ¿cómo estás? ¿Todo animado el día de Muy hoy? bien, contento nuevamente de estar con nuestros amigos, como mencionaste, para hablar un tema muy interesante, recordando este día especial. Aprovechamos de saludar a todos los amigos que nos acompañan alrededor de toda Sudamérica y también alrededor del mundo. Si tú nos estás acompañando a través de la página ntplay.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas. Así que aprovecha este momento para entrar en NTPlay y ver los programas que Destaques tiene para ti. Pero hoy, Samuel, hablando de un tema muy interesante. Exactamente, Priscila. Nosotros vamos a hablar acerca de la locución en tiempos actuales. Seguramente tú eres de las personas que últimamente empezó a escuchar los famosos podcasts, escuchas audiolibros y demás. Todo esto tiene que ver con la voz. No sé si estoy hablando tal vez para un locutor profesional o para alguien que está apasionado con todo este mundo. Bueno, hoy no puedes perderte el tema del día de hoy. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de este tema, amigos? Es precisamente porque hoy se recuerda el Día Mundial del Doblaje. Así que estará con nosotros una persona profesional en el área con muchos años de recorrido. Así que nosotros estamos listos ahí con las preguntas. Claro, porque a raíz de esto surgen muchos temas, Gerson. Por ejemplo, yo escuché varias veces a personas decir que la inteligencia artificial iba a suplantar esto que es la voz, ¿no es así? Que muchas personas simplemente van a tener que escribir textos y la inteligencia artificial lo va a decir de la manera que quieras, con la voz que quieras, la tonalidad que quieras. ¿Es esto cierto, un mito, una realidad? Y son muchos más los temas que vamos a Además abordar. que esto ha ido evolucionando como todo en la vida, ¿no? Estilos, formas de locución, así que preguntas muy interesantes que ya tenemos listas acá para hacerle al especialista. Exactamente. Y yo ya quiero preguntarles a ustedes, Gerson, Priscila, ¿les gusta ver más las películas en el idioma originario, en el idioma natal, o les gusta ver con subtítulos? ¿Cómo les gusta? Personalmente, en el idioma original. ¿Sí? Siento que agarra más la esencia del personaje. Gerson, ¿tú? Bueno, yo comprendo mejor las que están dobladas, ¿no? Pero tengo el hábito de buscar los videos donde se doblan estas películas, así que me gusta mucho ese Y trabajo. qué trabajo de las personas que hacen precisamente, ¿no? Esta labor de doblar ahí las películas y de sincronizar en edición y todo eso. Un abrazo ahí a todos nuestros amigos que realizan este trabajo. El programa también va dedicado para ellos. Nosotros vamos a hablar y vamos a dar incluso algunos ejercicios acerca de la voz, ¿verdad? Cómo tú puedes sacar ese locutor interno que está dentro de ti. Y bueno, nuestra reportera salió a las calles para ver qué opina la gente acerca de este tema. Vamos a ver el siguiente sondeo de opinión. ¿Usted consideraría que el uso adecuado de la voz influye en el buen desempeño profesional? Sí, influye mucho porque de cierta manera determina tu nivel de educación, ¿no? O sea, el trato laboral es muy importante. Claro que sí, porque hay diferentes maneras, ¿no?, de comunicarnos ante ya sea las autoridades, sea con nuestra familia, con nuestros hijos. Yo creo que sí, porque si hay una buena elocución, hay buenos pensamientos que nacen del corazón. Entonces la persona trata de decir lo que siente y lo que quiere expresar. La manera en que utilizamos la voz a la hora de comunicar, por ejemplo, el tono con el que hablo o la intensidad, ¿influye o afecta el mensaje que estoy transmitiendo? Sí, afecta porque puede ser mal interpretado, ¿no? La manera en que digas algunas cosas, incluso hasta las palabras, cómo las entonas. Claro que sí, no puede ser nunca lineal.
estás transmitiendo algo con una importancia, con una seriedad, con un realce en algunas situaciones, con palabras claves, con la delicadeza quizás de la persona, de la situación. Sí, que usted está haciendo su trabajo de comunicarse con esa persona y de dar un buen tono de voz, sin ningún motivo de alteración. ¿Qué características debería tener un buen locutor en radio? Un buen locutor, yo creo que no debería de usar mucho palabras técnicas. En primer lugar, el saludo, ¿no? Cómo te saluda, la pronunciación adecuadamente de las palabras, vocalización. Sí o sí tiene que ser una persona extrovertida, de buen habla, de buena gestionalidad, si está bien dicho. O sea, que el gesto hace mucho. Tener una buena presencia física, tener una buena voz, comunicación y hacerse entender. Interesante lo que opinan las personas. Estamos hoy para tratar este tema, locución en tiempos actuales. Y ya estamos listos para hacer las preguntas, ¿verdad? Exactamente, yo ya tengo mis preguntas listas, nuestro especialista está listo, recordando el Día Internacional del Doblaje, un tema realmente muy interesante el que vamos a tocar y te invitamos a que puedas quedarte con nosotros. Exactamente, nosotros vamos a ver también y vamos a hablar acerca del cuidado que nosotros debemos tener con la voz, ¿verdad? Este instrumento que Dios nos ha dado. Y por ahí alguien decía, ¿no? Todos tenemos esa capacidad, o la mayoría de los seres humanos, de poder comunicarnos a través de la voz, pero existen ahí algunos secretos, algunos tips que hoy nosotros te lo daremos ahí en el programa. Si estás pensando en hacer un podcast, si estás pensando en hacer alguna transmisión especial y demás. Y bueno, sin más preámbulo, queridos amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa. Yo quiero invitarte a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo y luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. Cantores, cantantes en Estados Unidos de Hollywood se quedaron sin empleo y empezaron a ir a la radio. Ahí fue donde la radio empezó a tener más riqueza verbal porque los actores estaban... Y continuamos, amigos, con tu programa Destaques. Hoy que estamos recordando el Día Internacional del Doblaje, estamos tocando un tema del todo interesante, hablando sobre el principal medio de comunicación del ser humano, la voz. El tema que estamos abordando es locución en tiempos actuales. ¿Y por qué es esto? Cada día surgen nuevas tecnologías, podcasts, videos, audios, plataformas de streaming, y a razón de esto surge un mito o una realidad que dice lo siguiente: la inteligencia artificial reemplazará completamente a los locutores humanos. ¿Será que esto es un mito? ¿Es una realidad? Para abordar este tema ya tenemos a nuestro especialista listo para responder todas nuestras preguntas y está muy bien acompañado junto a Samuel al otro lado del set. Claro que sí, Priscila, yo ya me encuentro con el invitado especial del día de hoy. Él es Noel Paco, formado en Administración de Empresas, pero además de eso, con más de 10 años de experiencia en todo este ámbito que es la locución y demás. Noel, coméntanos, y yo ya quiero saber esa etapa, esa faceta de tu vida que te llevó a la parte de la locución. ¿Cuándo comenzaste? No sé si fusionaste en algún momento ahí la profesión de administración de empresas, de locución y demás. Gracias Samuel. Realmente es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y pues me siento a gusto por acá. Y esta vez con una faceta diferente, como tú mencionas, y también en una fecha especial, ¿no? Exactamente. Yo creo que cada persona desarrolla sus actividades propias del área profesional, pero de repente te surgen algunas cosas que te encuentras en el camino y de repente te llaman la atención y te absorben, ¿no? Te apasionan también, ¿no? Eso me pasó a mí. Mira, los esbozos primeros míos en radio fue encuentros alrededor de los años 89 al 92. Yo estaba pequeño todavía. En La Paz había un espacio que teníamos de 1 hora nada más en Radio Altiplano, ¿ya? Y viajábamos todos los días con un grupo de personas para hacer un determinado programa. Ahí empezó, me gustó, empecé a grabar en casa, grababa en casa los cassettes, Claro. esas cosas que ahora ya no se ven y son recuerdos lindos. Y después, ya por el año 97, empecé a trabajar formalmente en Costa Rica en la radio de la universidad.
Radio Te fuiste a Lira. Costa Rica, de Bolivia Sí, a Costa Rica. sí, de Bolivia a Costa Rica. Allí empecé a trabajar y bueno, yo soy de la época donde el locutor era locutor, operador, productor y editor. Tenía que ¿no? saber Tenía de que saber todo, de ¿no? todo. Entonces, obviamente, estabas en la cabina y no era tan fácil ahora como apretar un clic, ¿no? O Claro. tener un sistema automatizado. Era más sentarse en cabina y en cassette tenías que buscar la Más canción. analógico, Exacto, ¿no? era todo analógico Ajá. prácticamente y tenías que buscar el momento exacto, contabas los beats de la canción, ¿no? Para poder entrar y hablar hasta antes que inicie la letra de la canción. Entonces tú podías presentar la canción y ya sabías más o menos cuántos eran los beats que tenía que pasar hasta que empiece justamente a cantar. Entonces tú cerrabas tu locución y entraba la canción. Era más, yo digo, disfrutábamos más, yo disfruté más porque lo que se extraña de esa época era que tú tenías el control del volumen. Claro. Entonces tú terminabas de hablar y hacías unas mezclas, ahí era hacer las mezclas, ¿no? De que tú terminabas de Ahí se hablar. veía el talento, ¿no? Exactamente, Claro. entre otras cosas, ¿no? Y de repente, si podías mezclar, terminaba la canción y no terminaba en seco, tú tenías que meter otra canción detrás, ¿no? Y ahí era que no se siente el cambio. Ahora lo hacemos en edición y vas Claro. viendo y busca prueba, error, pero a veces era al vivo y tenés que hacerlo bien. ¿Y cómo descubriste esa pasión ahí por hacer locución y demás? ¿Cómo fue eso que te animaste? Porque imagino que fue complicado y de hecho tal vez tenemos ahí alguna persona apasionada ahí por todo este mundo de la locución y en algún momento dice, ¿me animo, no me animo? ¿Cómo fue ese paso? Mira, en la época que estoy hablando, los 80s, los 90s, la radio tenía un espacio muy especial, ¿no? Mi papá trabajó más en áreas rurales y lo que más llegaba ahí no eran tanto canales de televisión, era más la radio. Entonces yo tenía esa cercanía más con la radio. Y en un inicio fue que, ¿cómo empezó? Yo empecé a llamar a mis compañeros, una vez llamé a un compañero haciendo la broma, simulando que yo era un locutor de una radioestación y diciéndole que había ganado un Un premio. premio, claro. Y la broma normal. Yo lo llamé y creyó. Creyó de verdad que le estaban llamando de una radio y me dice, oye, pero interesante, sonaba como si estuviera en la radio. Entonces yo empecé a pensar, dije, sonaba bien. Entonces nadie más sabía, porque me daba a mí como cierto temor sacar esto a luz. Empecé a practicar solo, ¿no? A imitar a algunos locutores y esas veces era más la locución más seria, el Claro, locutor tenía más que tener una voz formal, más ¿no? grave y tenía que hablar más modulado y la voz más impostada, ¿no? Entonces eso era más lo del momento, entonces traté de imitar, emular, me empezó a gustar y ahí fue que empecé a hacer algunas grabaciones en casa, a veces nos reunimos, tengo algunas grabaciones antiguas, viejas que hacía también, imitando personajes o armando historias bíblicas, ¿no? Con diferentes, haciendo yo todas las voces hasta del narrador inclusive. Claro. Entonces, eso me ayudó a poder agarrarle más cariño a esto y en algún momento cuando se dio la oportunidad, después del 97, poder entrar y trabajar en una radio de verdad, entonces ahí sí ya vi el contacto con el público, las Claro. llamadas, la interacción y te enamoras ¿Y fácilmente. alguna vez tuviste la oportunidad de doblar? Porque tengo entendido que tú también hablas ahí el idioma del inglés, otros Así. idiomas. ¿Tuviste esa oportunidad de Sí. doblar, no sé, alguna película o Película algún no, jingle producciones corto? nada más cortas de algunos testimonios o documentales y tuve la oportunidad de hacer doblajes del inglés al español, ¿no? Mi idioma nativo es el español. El inglés, en algunos casos me han pedido algunos aspectos, en inglés tiene que ver mucho el tema de la pronunciación, ¿no? Claro, Y tienes que, o sea, porque va a ir obviamente, claro, a mostrando a un lugar personas donde que todos hablan, todos ¿no? hablan inglés, entonces tienes que cuidar mucho y tienes que saber tus límites también, ¿no? Claro. Decir, ok, esto voy a hacerlo hasta aquí, puedo, lo practicas bien y lo haces, pero animarme a hacer todo un doblaje, no, tuve sí contacto con muchas personas que han hecho doblajes ya a nivel profesional, inclusive para películas, y es otro modelo, el doblaje es otro mundo, ¿no? Claro. Es diferente al tema de locución y también uno lo disfruta porque es muy tienes que cambiar tu personalidad y ponerte en la personalidad de otra persona o inclusive crear otro personaje e interpretarlo también, es otro arte. ¿Te animas a hacer un jingle aquí para Destaques? Ah. Sí, con esa voz comercial, porque seguramente ahí los amigos que están escuchando, ¿no? Tal vez han reconocido un poco ahí la voz en la radio, también sale en la De radio Nuevo repente. Tiempo, ahí con algunos jingles, algunas publicidades y demás, ¿verdad? ¿Tú Sí. te animas a hacer ahí un jingle para Destaques ahora? Bueno, ¿Sí? ¿cuál es el eslogan de Destaques? Eh, ¿Solo Destaques? Destaques, la idea de nuestro programa es de traer personas destacadas, invitados Ujú. destacados, todos destacados. Ya.
Bueno, está bien. Destaques los invitados especiales que tú quieres escuchar en un programa especial. Muchas Ahora sí. gracias, Noel. Excelente con esa voz comercial. Realmente, ¿verdad? Una vida muy dedicada en este aspecto, ahí bastante recorrido. Después vemos que has fusionado ahí con la profesión que tú tienes como administrador de Sí. empresas, si bien ahora estás netamente dedicado ahí a esta parte. Pero ya entrando a nuestro tema, cuéntanos un poco acerca de cómo es que ha evolucionado en estos últimos años los avances tecnológicos en relación a la locución. ¿Cómo es que la locución ha ido cambiando, no? Tú mencionabas ahí en una parte de la entrevista de que hace tiempo era como algo más técnico, tenías Más que tener analógico. la voz gruesa, ¿no? Hablar y Ese era el demás. perfil. Ese era el perfil, Sí. pero hoy en día nosotros vemos que hasta los niños ahí tienen su podcast, están los audiolibros, sin desmerecer ahí la persona que es profesional, pero ¿cómo es que ha evolucionado todo esto? Mira, sin duda ha habido muchos cambios, ¿no? Yo estaba, cuando me invitaron al programa, yo estuve pensando y analizando un poquito los cambios de diferentes épocas y décadas inclusive, ¿no? Y yo me fui a remontar al inicio de la radio, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo? Porque la radio fue lo que trajo primero al tema de la locución y ver un poco de la historia de la radio. Empieza desde la invención del telégrafo, ¿no? En esa, Marconi hizo ese descubrimiento de poder transmitir de manera inalámbrica señales, ¿no? Y después empezaron a avanzar un poquito más y al final se disputan con Nikola Tesla, quién fue el inventor, ¿no? Aunque al final le dieron a Nikola Tesla también. Se inventó la radio, la Primera Guerra Mundial trajo un poquito el tema de perfeccionar esa comunicación inalámbrica, ¿no? Entre los comunicadores de ahí, de más que todo en el tema de la guerra y las estrategias y todo el asunto. Más adelante, donde me llama la atención es que hubo una época donde se denomina la depresión económica, donde todo mundo empezó a bajar el tema de los negocios y también los empleos, y los actores, cantores, cantantes en Estados Unidos de Hollywood se quedaron sin empleo y empezaron a ir a la radio. Ahí fue donde la radio empezó a tener más riqueza verbal, porque los actores estaban formados para poder personificar alguna situación y poder interpretar, ¿no? Ellos estudian eso. Entonces, ahí yo veo dónde empezó el tema de la locución. Imagínate desde allá. Y empezó ya después la locución, el periodismo, ¿no? Y todos los diferentes tipos de locución deportiva y todo lo demás. Y fue evolucionando. ¿Cómo hasta ahora los diferentes formatos ahora que existen han obligado prácticamente a adaptarse a diferentes situaciones? Antes, como tú decías, la voz, la locución normal, con la voz grave e impostada en Claro. algunas veces, era lo esencial, pero ahora hay una tendencia más mostrada, marcada a lo más natural, lo espontáneo, ¿no? El storytelling en todo caso, ¿no? Y ya no se busca más las voces gruesas, sino una voz que esté bien definida, pero a la vez también se resalta más ahora el tema de la dicción, la pronunciación, el correcto uso de la voz, el tema de los tonos, Y ¿no? que La sea amigable, intención de ¿no? la Una voz. voz amigable. Exacto. Ahora, Noel, nosotros al inicio del programa y ahí para las personas que recién acaban de conectarse a nuestro programa, lanzamos un mito o una realidad y tiene que ver con la tecnología. ¿La inteligencia artificial reemplazará completamente en algún momento ahí a los locutores, al ser humano como tal? Mira, hay esbozos. Yo estoy investigando algo y hay una radio en Cuenca. Es una localidad muy remota en España. Y hasta donde tengo entendido, esta información la encontré en febrero de este año y es la única radioemisora que ha incluido locutores con inteligencia artificial para dar inclusive noticias. Lo que hacen ellos ahorita, utilizan el chat GPT, ¿no? En algún caso, o un redactor. El redactor escribe todo lo que tiene que leer la inteligencia artificial, ¿no? Las noticias, lo que sea, le da la intención de la voz, inclusive de la interpretación, y al final los locutores leen las noticias, la inteligencia artificial, obviamente no tienen locutores de planta, ¿no? ¿Qué deficiencias hay? En tu pregunta es, ¿en algún momento estamos avanzando a eso? Sí. Y de paso, después les voy a compartir algunas estadísticas porque se hizo un estudio sobre la percepción de productores y también locutores que trabajan en una reunión, en un bootcamp, donde obviamente ahí les preguntaron si se sentían amenazados por la inteligencia artificial. Claro.
Y son interesantes las respuestas, ¿no? Y después las vamos a ver. Pero lo que te adelanto ahora es que hay intenciones de poder utilizar, sí, pero no está tan cerca como nosotros pensamos de poder reemplazar, ¿no? En Exacto. estos lugares hay situaciones todavía que son diferentes de poder mantener. Por ejemplo, si el redactor se equivoca en la redacción, no hay forma como que la Claro. inteligencia artificial diga, ah, esto está equivocado, entonces lo voy a leer así. Y otro, por ejemplo, si mezclas nombres de inglés con una noticia en español, por ejemplo, que diga George y se escribe George, Claro. te lo va a leer Como es, George. exacto. No te va a leer George. Entonces no hay esa diferenciación. O sea, hay cosas todavía, pero hay otras cosas que después les voy a hablar, donde ya va mucho más allá de esto simple que conocemos, el chat GPT, o de repente alguna interpretación por ahí, o un cambio de voz. Has visto en Facebook se puede encontrar muchas cosas. Aparte de eso, hay adelantos, pero creo que todavía falta un poquito más. Excelente, muchas gracias ahí por toda esa información, Noel. Amigos, ya lo escucharon, si bien la inteligencia artificial, la tecnología está ahí de la mano, pero el ser humano es importante, es indispensable. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa. Luego de estos consejos estaremos retornando con más. Al regresar en Destaques. Antes era, a ver, un referente, ¿no? Te decían, tú quieres aprender a hablar bien, escucha la radio. Y el locutor tenía que hablar o daba las noticias. En Estados Unidos era muy común, ¿no? Regresamos con tu programa Destaques, gracias por su preferencia y hoy nosotros hemos traído un tema en conmemoración al Día Internacional del Doblaje que tiene que ver precisamente con la voz, ¿verdad? Ese don que Dios nos ha dado, ¿verdad? El hecho de poder comunicarnos de manera verbal. Y bueno, hoy nosotros estamos hablando acerca de la locución, pero en tiempos actuales. Nos acompaña el licenciado Noel Paco, él es formado en Administración de Empresas, pero además de eso tiene más de 10 años de experiencia en todo este mundo que es la locución. Estamos también junto a Priscila, junto a Gerson, un tema bastante valioso, importante, que nos hace pensar lo valioso que es nuestra voz. Exacto, y además es nuestro principal medio de comunicación como seres humanos, la voz, cómo podemos hablar, comunicarnos de una mejor manera, hacer entender nuestras ideas. Yo te digo, Gerson, ese es un tema que personalmente me apasiona, siento que es una ciencia enorme, hay mucho que hablar al respecto y mucho que decir también. Y además comprendiendo los desafíos de la actualidad, no hay mucha susceptibilidad en que la inteligencia artificial, la tecnología va a ir reemplazando también esto, pero vamos a aclarar hoy esa duda. Exactamente, ¿no? Y bueno, nosotros en el anterior segmento, junto a Noel, hablábamos y rompíamos este mito, ¿no? Que en algún momento ahí las personas decían, ¿será que en algún momento yo voy a perder mi trabajo por la inteligencia artificial? Y especialmente ahí a los locutores, porque ya vemos que hay aplicativos que incluso hasta te pueden grabar la voz y demás. Y decíamos de que siempre se necesita y se va a necesitar, o por el momento, un ser humano que esté operando tras de ello, que esté escribiendo y demás. Así que esto es bastante importante. Pero tú tenías datos, Noel, que nos ibas a compartir un poco en Yo relación a quería este compartir tema. algunos datos porque obviamente no es pregunta solamente de nosotros, sino es Claro. preocupación de todos. Estoy en el rubro, estoy en el área. Me quedaré sin Y trabajo, me ¿no? voy a quedar sin trabajo porque de repente hoy hemos visto y yo he visto muchas aplicaciones, ¿no? Que son de uso gratuito inclusive, donde tú puedes cambiar hasta de video, ¿no? Porque tú estás de presentador y generalmente tienes tu apunte. Y Claro. tú estás grabando mirando tu apunte, ¿no? Pero hay una opción donde te corrige la vista. Tú puedes estar mirando a cualquier lado y cuando sale el video es como que estés mirando a la cámara nada más, ¿no? Pero y la inteligencia artificial te lo corrige. La otra es que puedes suplantar tu voz con cualquier otra voz, ¿no? Yo he visto, tienen banco de datos de voces de locutores reconocidos y aparte de actores de televisión también o actores de Hollywood, donde tú pones un mensaje y pones la voz de determinado no personaje y todo el asunto. Entonces todo eso hace pensar y dice, bueno, mira, ¿será que algún día voy a ser reemplazado en este asunto? En Estados Unidos hay un evento llamado el Morning Show Bootcamp, ¿no? Y a mediados del 2023 se realizó este evento. Hay una firma investigadora que se llama Jacobs Media y entrevistó a más de 500 personalidades y presentadores y productores vigentes para preguntarles esto mismo, ¿no? Para decirles qué piensan acerca de la inteligencia artificial. Y justamente les traigo algunos datos. Por ejemplo, de ellos el 91% está familiarizado
con la inteligencia artificial, o sea, conocen algún tipo de inteligencia artificial. El 6% apenas, el 6% está con miedo de perder su trabajo a causa de una inteligencia artificial. Y ya después les voy a explicar por qué. Un 20% dice no tener miedo absoluto y los demás dicen que sí están conscientes que en algún momento, pero no les quita el sueño. El 46% cree que la inteligencia artificial puede hacer más eficiente su trabajo. Esa es otra área. Claro. O sea, porque estamos hablando de reemplazo. Esa es una propuesta. Yo puedo decir, sí, me van a reemplazar y yo me quedo. No. Pero la otra opción que están viendo ellos es el 46% dice, no, yo puedo utilizar la inteligencia artificial a mi favor. Entonces yo puedo mejorar, puedo ser más eficiente en mi trabajo. 6 de cada 10 encuestados consideraron que tienen el talento necesario para adaptarse al uso de la inteligencia artificial. Eso es otro tema, ¿no? Yo me quedo y no averiguo, no investigo, no profundizo, no tomo algunos cursos y me quedo desfasado de repente, ¿no? Desactualizado, ¿no? Exactamente. Entonces ellos, 6 de 10 dicen que sí se sienten capaces de poder adaptarse. El 64%, y aquí es donde se vuelve interesante, dice, no deberíamos avanzar tan rápido hacia esa adopción del uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Y ellos dicen que algunas emisoras están queriendo entrar del todo a poder reemplazar, pero dice que eso debe ser un cambio más lento. De hecho, se hizo una de las preguntas era, ¿cuáles son las habilidades que tú tienes que tener para poder ser exitoso en un programa al aire en el 2023? Y de entre todas, yo tengo listado aquí de todas las que pusieron, la última, apenas un 9%, es la habilidad de utilizar la tecnología de la inteligencia artificial. O sea, Entonces, estamos hablando aquí, ¿no? De que la inteligencia artificial puede ayudar a alivianar el trabajo, claro, ¿no? Totalmente, y uno tiene que estar actualizado, pero siempre se necesita ahí, ¿no? Al ser humano que está detrás de todo esto, ¿no? Sí, y es interesante cómo ellos lo ponen en esta perspectiva donde que no esperar a que me reemplace, sino yo usarla para yo ser más eficiente en los trabajos que realizo, ¿no? Y al último les preguntaron una de las cosas, ¿no? Las habilidades, ¿no? Tú tienes habilidades, ¿qué habilidades consideras que son importantes? Igual, quedó al final. Tus habilidades tecnológicas para utilizar la inteligencia artificial, apenas un 8%, ¿no? Sobre las demás. Entonces, en el área todavía y de expertos, estamos hablando de productores también y de esta entrevista que se hizo a ellos, está considerado en que sí está en camino. Y nosotros no podemos cerrar los ojos y decir, no, aquí no pasa nada. No, sí está pasando, ¿no? De hecho, hay una nueva propuesta que se llama Futuri Audio AI, ¿ya? Está basada en el voice tracking que hacen en Estados Unidos. Utilizan mucho el voice tracking. ¿Qué es el voice tracking? Lo que hacen es contratan locutores con diferentes intenciones, ¿no? De locución. Entonces yo tengo un banco de datos diferentes y ofrezco a diferentes radioemisoras y me dicen, mira, yo necesito un locutor que me presente esto. Exacto. Está bien, yo lo grabo a este lado y se los envío empaquetado a ellos, ¿no? Claro. Entonces ellos lo reproducen como si fuera en vivo, un falso vivo, pero en realidad es un locutor que está grabando al otro lado del mundo, para otra radio, a otro lado. Lo que hace este nuevo programa es que, por ejemplo, consulta, dice, por la inteligencia artificial, más de 250,000 fuentes de noticias en el momento, las verifica y clasifica el orden de relevancia para su mercado local. Luego hace eso y lo envía al chat GPT para que genere un guión y le dice que tenga sabor local. Entonces dice, si es Bolivia, le va a poner un contexto boliviano. Si es Centroamérica, un contexto centroamericano. Si es México, un contexto mexicano. Luego el sistema elige un portafolio de voces femeninas, masculinas, de varias edades, busca la más idónea, o a veces también busca voces clonadas de famosos o de locutores también. O sea, te elige todo prácticamente y las voces pueden ser manipuladas en el tema de la rapidez, la intención, los tonos agudos o los tonos graves, ¿no? Dependiendo para lo que estás tú solicitando. Y le pones una personalidad. Con el sistema le puedes poner, tiene más de 20 opciones de personalidad para poner al locutor. Estamos hablando de un locutor
Claro. virtual, ¿no? Y depende de lo que quieras, si es para locuciones de Comercial, noticias, chismes de noticia, farándulas, ¿no? deportes, Claro. temas sociales, no sé, o imagen mismo de la radioemisora o de la empresa de comunicación. Y pueden presentar ya música también, ¿no? Pero no estaríamos hablando un poco de falta de ética en algunas Sí. situaciones, ¿no? Porque, o sea, por una parte, ¿no? Según el tema que estamos abordando el día de hoy, la locución en tiempos actuales, esto abre el camino a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, no sé si Priscila es locutora, Gerson es locutor, tú puedes locutar para otro país, ¿no? Lo puedes vender a través de una plataforma digital, Ujú. pero por otra parte, falta de ética, ¿no? Y eso ya depende de cada medio, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando que es un buen mercado, es una buena posibilidad, tal vez tenemos ahí algún amigo que está empezando con todo este mundo y bueno, el Internet nos ha abierto las puertas, ¿no? Pero hay que tener ahí algunos cuidados especiales, ¿verdad? Claro, especialmente hablando de la inteligencia artificial. Yo creo que desde que llegó a nuestras vidas todos tienen algo que comentar, algo que decir. Como tú mismo decías, algunas veces algunas personas lo toman como como algo que va a truncar su carrera, como Sí. algo que los va a reemplazar. Otras personas lo utilizan como una herramienta grande. Y a raíz de esto surgen tantas preguntas relacionadas a la inteligencia artificial. Una que es la ética, que yo siento que es una pregunta súper interesante Sí. y súper buena. Y también el miedo, ¿no? De que en algún punto ya no va a ser necesario los locutores, presentadores, que ya las personas ni siquiera van a tener que usar la voz y que todo va a ser con la inteligencia artificial. Yo creo que el tema puntual aquí es, por ejemplo, el tema de la ética es sobre todo en utilizar voces de otros locutores, Claro. inclusive de locutores ya fallecidos, Claro. y simplemente lo utilizas porque quieres darle ese prestigio de tener y ya no estás pagando nada y estás haciéndole decir, decían los expertos, a ver, estás haciéndole decir cosas que de repente él no hubiera dicho quizás, ¿no? O no pasó por su análisis, pues yo voy a hacer o no voy a hacer esto, ¿no? Ahí está el tema de la ética, pero sobre todo, de repente, que hay sistemas que se van a ir desarrollando para tratar de poder facilitar las cosas, sí, pero entonces la pregunta surge ahí, ¿qué debemos hacer nosotros en función a eso? O sea, Exactamente. ¿qué yo puedo hacer? Yo soy locutor, estoy trabajando en un medio o quiero iniciar en la locución, ¿no? No es mi área, pero bueno, me gusta y estoy empezando. ¿Qué futuro tengo allí, no? Hay una frase que me gusta mucho y me gustaría un poco ahora hablar acerca de lo importante que es la voz, ¿no? Como tal, porque hay un libro de esta escritora muy famosa y reconocida a nivel mundial, la señora Elena de White, que precisamente habla un libro dedicado a la voz, Sí. ¿no? Y hay algo que me llama la atención, yo quiero leer de manera textual y dice, ¿no? Cada palabra que nosotros pronunciamos tiene un potencial de impactar la vida de aquellas personas que nos rodean. Debemos ser conscientes de este poder y usar nuestra voz para edificar y no para destruir, ¿no? Si bien, ¿no? Todos tenemos ahí ese talento y demás, pero qué responsabilidad, ¿no, Noé? Y ahí en esos años de experiencia que tú has tenido, sin duda es una gran responsabilidad cuando nosotros hablamos de ética, cuando nosotros estamos hablando de principios, de valores y demás, es una gran responsabilidad. Uno de los cambios que yo veo y que es preocupante de repente, no sé, para un sector de la sociedad quizás, es el tema de que antes era, a ver, un referente, ¿no? Te decían, tú quieres aprender a hablar bien, escucha la radio. Y el locutor tenía que hablar o daba las noticias, en Estados Unidos era muy común, ¿no? ¿Quieres aprender bien a hablar el idioma español, perdón, el idioma inglés? Escucha los noticieros en inglés, ¿no? Entonces, estas personas, obviamente los locutores, todos ellos, se esforzaban por tener, leían mucho, tenían un léxico bastante abundante, ¿no? Donde poder sacar palabras, ¿no? Específicas para expresar cada idea de la manera correcta. Y lo que tú dices, ¿no? Utilizar la voz con un propósito, el poder comunicar algo específico y llevar esperanza y buen trato a otras personas, ¿no? Con el tiempo eso ha ido cambiando, porque ahora las mismas tendencias inclusive en buscar, yo he visto transmisiones de personas donde hay locutores o presentadores que ya no utilizan un lenguaje formal, ¿no? Es más un lenguaje coloquial. Coloquial, Empiezan sí. a hablar esto, inclusive incluyen palabras no adecuadas, ¿no?
Y ese es el riesgo que se corre, ¿no? En Claro. estas épocas, por la misma tendencia y demás, las redes sociales, está ahí el TikTok, el Facebook, el Instagram. A veces nos vamos ya a lo vulgar, a lo coloquial y demás, y no cuidamos lo importante, ¿no? Y vemos lo importante que es la voz. Amigos, hoy nosotros estamos hablando acerca de este tema, la locución en tiempos actuales. Nosotros tenemos un regalo para ti. Yo sé que a ti te gustan los regalos, a mí me encantan los regalos, así que presta mucha atención. Muchas gracias, amigos. Qué interesante la temática que hoy tenemos en Destaque. Es tan interesante como este material que yo tengo en mis manos en este momento. Se trata de la revista Esperanza, Yo en el Universo. Y este material es del todo especial porque está diseñado para jóvenes como tú que nos estás mirando en este momento, que estás viendo el programa, o tal vez como tu papá que tienes hijos, adolescentes, jóvenes y no sabes cómo guiarlos o cómo hacer que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Existe una verdad y todos deberíamos seguirla. Esa verdad está descifrada en la palabra de Dios y resumida en este precioso material, nuestra revista Esperanza, Yo en el Universo. ¿Cómo puedes obtenerlo? Ingresa en este momento al sitio web que aparece en pantallas, nuevotiempo.org/escuela bíblica, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este es un regalo muy especial que tenemos diseñado de todo corazón para ti y esperamos que tú puedas obtenerlo, leerlo y así crecer más en esos caminos correctos que Dios pone para todos nosotros. Nosotros vamos a continuar con la temática tan especial que tenemos hoy en Destaque. Te invito a que te quedes, a que prepares tus preguntas porque nosotros continuamos con mucho más luego de la pausa. Al regresar en Destaques. Es importante calentar la voz, ¿ya? Pero primero tenemos que aprender la respiración, ¿no? Y la respiración diafragmal es importante a la hora, porque nosotros respiramos mal, ¿no? Claro. Generalmente, y se echa el pecho. Locución en tiempos actuales es el tema que estamos desarrollando el día de hoy aquí en tu programa Destaques y este es el último segmento de nuestro programa. Hoy nos acompaña el licenciado Noel Paco. Él es formado en administración de empresas, pero tiene más de 10 años de experiencia en todo este mundo de la locución. Estamos con Gerson, con Priscila. ¿Qué tema importante? Nos hace reflexionar, ¿verdad?, en el valor que tiene nuestra voz. Así es. Y una persona quizás pregunte, pero si solamente estamos hablando de locución, los locutores, los que trabajan en esto, pero en realidad no, todos utilizamos nuestra voz para poder comunicar lo que pensamos, para poder decir lo que nosotros sentimos. Y tú, si tú quizás piensas que no lo utilizas, ¿qué me dices de los discursos o cuando hablas con tu familia? Todos comunicamos, todos hablamos, así que este tema es para todos y estamos aquí parados en un escenario diferente porque vamos a poner todo lo que estamos aprendiendo en práctica. Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con eso. A todos nos gusta hablar bien o queremos hablar bien, así que Noel, ¿cuáles son los cuidados que nosotros debemos tener con la voz y también algunas técnicas que nos puedes recomendar ahí para mejorar nuestra voz? Bueno, vamos a hacer algunas prácticas sencillas que ustedes pueden hacerlo en casa también. Y voy a empezar con algo que mencionó Priscila. ¿Por qué? Porque es mucho el interés no solamente de los locutores, sino de poder manera expresarlo general, bien, de manera claro. general, ¿no? Hablar bien. Y justamente cuando yo voy a una palestra, a de repente un escenario grande, los nervios vienen y ¿qué hago? ¿No? Entonces, esto nada más para ese asunto, para tus presentaciones públicas que tengas que hacer y estás nervioso, hay una forma que no se nota por fuera. ¿Para perder los nervios? Exactamente, ¿Estamos hablando de eso? exactamente. Por lo cual tú puedes canalizar, porque tienes que canalizar, ¿no? A veces te sudan las manos, algunos empiezan a hacer así, o las piernas, ¿no? Y no sabes por dónde, tienes que canalizarlo por algún lado. Fue un consejo que me dieron que me sirvió mucho a mí. Es innotable, ahora van a saber el secreto. Pero tú te pones nervioso, pero entonces mira mis manos. Haz de cuenta que estos son los pies, ¿no? Y entonces haz con los pies la idea como que te estás queriendo agarrar del piso. ¿Ya? Entonces, pero tú estás de pie. Este ejercicio lo haces con los pies, ¿no? Es innotable, pero ahí se te va a canalizar
todo el nerviosismo. Entonces lo que Liberando haces la es, tensión. tú empiezas a hablar normal, utilizas, pero estás como Gerson, creo que tratando está haciendo el de ejercicio agarrar. con los ¿No? pies, ¿no? Con La los idea es No pies, se con los nota pies. exactamente. mucho, pero lo Entonces, estamos haciendo. tratas de hacerlo así y cuando estás, inténtalo, ¿no? Intenta y después ya es al inicio nada más. Y después se te pasa, entras en confianza y ya puedes caminar y vas. Pero al inicio te sientes muy nervioso, agárrate del piso con los pies, ¿no? Y ese es uno de los, Excelente uno consejo. de los consejos, ¿no? Para poder ver. Otro quizás ahí algunos miran, dice, cuando miras al público, es mucha gente, no mires a ellos, traza una línea sobre la última cabeza del que está atrás, sobre toda la línea, y mire esa línea. Ellos no van a notar que tú no les estás mirando. Para ellos Claro. es como que los estás mirando. Pues mueve la vista aquí, mueve la vista allá, mueve la vista al centro, pero en realidad no estás mirando a nadie, entonces no te pones nervioso, Excelente. ¿no? Ahora, hablando ya de la voz de manera puntual, Noel, tenemos ahí algunos ejercicios que podemos hacer y invitar de paso ahí a nuestros amigos a que puedan tener un papel, un lapicero. Vamos a hacer algunos ejercicios, tal vez clásicos, ¿verdad? Pero que nos van a servir a poder sacar el provecho, ¿verdad? Sí. A este don que Dios nos ha dado, que es la voz. Y bueno, cuando algunos están haciendo calentamiento de repente antes de una grabación. Es importante calentar, Noel. Es importante calentar la voz, ¿ya? Pero primero tenemos que aprender la respiración, ¿no? Y la respiración diafragmal es importante a la hora, porque nosotros respiramos mal, ¿no? Claro. Generalmente, y se hincha Metan el aire a pecho, los ¿no? pulmones, ¿no? Y respira bien. No, entonces, la postura es adecuada. Tú tienes que tener una postura, ¿no? Bien erguida. Es mejor estar parado que sentado. Es mejor estar de pie. Cuando estás de pie es más fácil, inclusive cuando estás sentado como que hay una presión, entonces es más difícil hacer la grabación, aunque te acostumbres de algún momento, Claro, ¿no? la experiencia Pero también, de ¿no? pie es mucho mejor. Excelente. Entonces los amigos pueden poner la mano en el estómago y empezar se me entra mi mano. a... Ya. El mío no. Ah, Entonces, mire, tenemos que respirar. Y si cuando respiramos y cuando inhalamos, entonces tiene que inflarse nuestro estómago. Entonces, y luego exhalamos. Inhalamos. Y ahí se va desinflando, ¿no? El estómago, Sí. el abdomen. Al inicio, cuando haces este ejercicio, te va a empezar a doler los costados, ¿no? Claro, porque no estás No está acostumbrado, acostumbrado. también. Pero al final se hace un ejercicio de respiración adecuado porque controlar la fuerza de la voz no proviene de tu garganta o del pecho, ¿no? Claro, Es más el abdomen, del ¿no? abdomen. Entonces, esto nos lleva al siguiente ejercicio, ¿no? Como ya vas a aprender, eso tú lo haces, algunos hacen el ejercicio acostados en la cama y ponen libros encima. Eso es un nivel ejercicio, más, claro, ¿no? Ahí cuando es ya tienes más nivel dos. experiencia, claro, nivel 2. No, entonces pones y empiezas a respirar. Y los libros tienen que moverse, tienen que Claro. subir y bajar, subir y bajar. Y cuando estás normalmente ahí esperando algo, intenta practicar, ¿no? Respirar y sientes que tu estómago se infla. Y no respirar. Claro. Esa es una mala Manera de respirar, manera de ¿no? respirar. Entonces, si haces esto, una de las cosas es, ¿por qué es importante? Porque a la hora de hablar, yo tengo que modular la voz, o sea, tengo que medir la intensidad y la fuerza con la que yo estoy, para darle la entonación, ¿no? Y la adecuación que necesitan. De repente, no es lo mismo decir, amigos, ¿cómo están? ¿No? A yo decir lo mismo, pero con la misma intención de decirle, amigos, ¿cómo están? ¿No? Claro. Entonces, la fuerza de la voz va a dar una diferencia en todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? En casa pueden practicar esto, lo pueden hacer en la pared, pero ahora lo vamos a hacer con una hoja de papel. Solo una hoja de papel. Ahí Una hoja tiene de papel, Priscila, tiene la hoja de Gerson papel. también, excelente. Pueden intentar ya después con una hoja más grande, es más pesada, pero es el edificio ya. Ahí sería el La ejercicio dificultad, ¿no? Nivel 2, nivel dos, 3. ¿no? Sí. Entonces ponemos contra nuestra palma de la mano y soplamos de tal manera que la hoja se pueda sostener en contra de nuestra mano, ¿no? Vamos a ver. Estamos hablando con el aire, ¿no? Con lo que estamos Exacto, nosotros. con lo que soplamos. Soplamos. Muy bien. Sin agarrar, Gerson. O sea, no tienes que agarrar. Ese es el primer Bueno, se va, nivel. se va. Con el aire. Cuando estás ya queriendo avanzar más, ya logras hacer eso, entonces, porque vieron ustedes, tiraron una fuerza de aire determinada para que se sostenga, ¿no? Pero tú puedes bajar un poquito la intensidad hasta que, si se empieza a bajar un poquito, subir otra vez para que no se caiga. Y ir controlando Ir eso. controlando un poquito. Manejar el aire tal vez. Exactamente. Ahí tienes que manejar el aire, digamos. Está arriba esto.
¿ven? Entonces se está cayendo y lo puedes sostener otra vez. Te va a exigir la respiración diafragmal, obviamente. Entonces esto poquito a poco pueden hacer en casa. Te pones contra la pared, lo pones en la pared y puedes hacer este ejercicio y te va a ayudar en la respiración y poder controlar la fuerza que tienes en el aire que sacas para poder hablar. Excelentes tips, ¿no? Especialmente en esta época que nosotros estamos viviendo, donde ahí tal vez tenemos ahí algún amigo que está empezando a incursionar con esto de las cámaras, el TikTok, se pone nervioso. Qué importante es la voz, qué importante es la postura. Todos estos consejos nosotros te los presentamos acá en Destaques como es de costumbre y interesantísimo, ¿verdad? Yo quiero consultarte, Noel, respecto a algo. Si hablamos de la voz, tenemos que hablar de la vocalización y también de la pronunciación y de la velocidad, que son términos importantes. ¿Cómo podemos mejorar o qué cosas prácticas podemos hacer para mejorar la pronunciación y también la velocidad de nuestra voz? Bueno, algo importante es leer. Leer y leer y leer. Sería un consejo, Es un leer. consejo, leer. Sí. Creo que es el más básico, ¿no? ¿Por qué? Porque al leer tú tratas de poder interpretar también para otra persona lo que estás leyendo. Uno de los errores, y yo padecí mucho con esto, es el tema. Yo aprendí a leer a los 4 años. ¡Wow! Y no fue porque yo quería aprender a leer, ¿no? Mi hermana me enseñó. Ella entró y llegaba emocionada de primer grado y todo lo que enseñaba me lo pasaba a mí, ¿no? Claro. Y yo empecé a leer, los que conocen en la iglesia adventista, tenemos las devociones matutinas, ¿no? Cada mañana hay una lectura y yo leía eso corrido. Entonces había competencia donde el que leía más rápido, ¿no? Entonces yo me metía a las competencias y leía. Los ojos me lloraban porque las letras eran muy pequeñas, ¿no? No es bueno, no es aconsejable, pero fue lo que me tocó vivir, ¿no? Entonces yo empecé a leer muy corrido y los primeros problemas que enfrenté fue que yo hablaba muy rápido y me tropezaba mucho con las palabras. Entonces, lo importante es leer y darles las pausas adecuadas. Porque está una coma, punto y Respetar, coma, ¿no? el Respetar punto ahí. aparte, exacto. Entonces, yo puedo decir, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos contentos de tenerlos a ustedes aquí, ¿no? O puedo decirle, amigos, buenos días, ¿cómo están? Muy contentos de tenerlos aquí en nuestro programa. Entonces, las pausas le van a dar otro matiz y es bueno practicar. El espejo es un buen amigo. Practicas en el espejo y lo demás es, tienes que conseguirte una persona que sea sincera. Y que te diga la realidad, ¿no? Exactamente. Y sabes que, Noel, nos gustaría que tú vayas preparando ahí los 3 consejos del día. Son Por supuesto. bastantes los consejos que nosotros estamos viendo el día de hoy acá en Destaques. Pero antes de darte estos 3 consejos sobre este tema que estamos abordando, que es la locución en tiempos actuales, nosotros tenemos una información valiosa que tiene que ver con los ángeles de esperanza. Qué interesante la temática que nosotros estamos teniendo hoy en Destaques. Y yo quiero comentarte también de algo súper interesante. Tú puedes ver que nosotros tenemos un escenario muy bonito, que tenemos a diferentes presentadores y que de momento a momento te vamos diciendo que tú puedes tener un material gratuito. Pero ¿cómo se realiza todo esto? ¿Cómo nosotros tenemos todo esto? Es gracias a nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Si tú eres un ángel de esperanza, gracias por tus donaciones, gracias por el apoyo que brindas a Nuevo Tiempo, porque con tu ayuda podemos llegar a muchos más. En este momento, si tú quieres apoyarnos, si tú quieres ser parte del proyecto Ángeles de Esperanza y ayudarnos a llegar a más personas con estos mensajes tan importantes de salud, de ciencia, de espiritualidad, puedes ingresar en este momento al sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Cuando tú ingreses a ese sitio web, te va a aparecer esta imagen en este enlace, donde tú vas a encontrar toda la información acerca del proyecto de Ángeles de Esperanza, cuál es nuestro alcance, qué estamos realizando nosotros en este momento, y también tienes la opción de elegir tu país. Si tú presionas esa opción, te va a redireccionar a unas banderitas de cada país donde tú puedes ser un ángel de esperanza. Eliges la tuya y así puedes apoyarnos a llegar a muchas más personas. Es momento de continuar con la entrevista de hoy en Destaques. Gracias por esos consejos importantes. Y bueno, hoy nosotros hemos hablado acerca de la locución en tiempos actuales. Nos acompaña el licenciado Noel Paco. ¿Qué podemos decir a nuestros amigos, Noel? ¿Cuáles serían los 3 consejos del día para que nuestros amigos puedan tomar en cuenta si quieren incursionar en todo esto de la locución, las redes sociales y demás? Primero sería prepararnos. Para todo aquel locutor que ya es locutor, es muy
riesgoso, y ahí sí estaría en riesgo tu trabajo y sería un temor real, el hecho de llegar al micrófono sin preparación. O sea, llegar al micrófono sin saber lo que voy a decir, no investigado lo que yo voy a hablar y de repente pensar que venga por inspiración divina lo que yo voy a hablar. Entonces, el creer que simplemente cuando yo me acerque al micrófono va a fluir todo, en algún momento hay improvisación, sí es cierto, pero yo tengo que ir preparado para cualquier momento donde yo voy a estar frente a un micrófono para saber lo que yo voy a decir. De eso va a depender mucho el sentido de lo que yo voy a decir y también a las personas que le va a llegar. Y la intencionalidad con la que yo voy a hablar, obviamente se va a ver clarito, ¿no? Marcado allí en lo que yo voy a mencionar. Ese sería el primer consejo, ¿no? Y el segundo consejo es cuidar nuestra salud, ¿no? Vimos que el tema importante que hoy tiene que ver es con respirar bien, una posición adecuada. Generalmente nosotros ya hoy pasamos así, o como dicen, la generación de los agachaditos, Claro, ¿no? Todos sí. con el celular. Entonces tiende a modificar Es un desafío y sí. Lo otro es, ahí mismo dentro de esto de cuidar nuestra salud, el buen locutor bebe mucha agua. Cuando tú te estés grabando vas a escuchar, no sé si se va a percibir aquí en el micrófono, pero hay unos ruiditos. Eso es ruido. ¿Por qué? Porque no tomamos agua. No nos hidratamos. Cuando ¿no? nos hidratamos bien antes de grabar, la grabación sale limpia, ¿no? Eso. Entonces, y el tercer consejo es, Dios nos ha dado el don de la voz. Utiliza tu voz con un propósito noble. Nunca busques un propósito banal o egoísta para el uso de la voz. Dios nos ha dado ese privilegio de poder utilizar la voz para llegar a otras personas. Y hay muchas personas que lo utilizan de mala manera, ¿no? Pero tú, si estás en el camino de poder iniciar en esto de la locución, que es lindo, utilízalo para beneficiar a alguien más. Y es más, aquí en Nuevo Tiempo siempre se utiliza todo lo que se hace para poder llevar esperanza a otra persona. Y qué lindo sería tener ese objetivo también en mente. Excelente. Muchas gracias, Noel, por esos consejos. Espero que lo estés tomando en cuenta. Están en nuestro Instagram para que tú también puedas compartir ahí con el amigo locutor, esa persona que está empezando a crear contenido. Priscila, Gerson, qué tema el día de hoy, ¿verdad? Qué interesante tema. Ya sabemos que nuestra voz debe ser utilizada para bendecir a demás personas. Exactamente. Un tema para agarrar lapicero, lápiz, papel, lo que sea, escribir los consejos y ponerlos en práctica. Exactamente. Y es más, para compartir. Así que ingresa ahora mismo a ntplay.com. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por su atención dispensada. Con nosotros será hasta el siguiente programa. Que Dios te bendiga.